Hola chicos de octavo básico. Le envío este video por las actividades del portafolio de la semana del 15 al 19 de junio, ¿ya? En este portafolio van a trabajar la expansión europea y vamos a explicar un poquito algunas cosas para que estén más claros, ¿ya? Primero, para empezar, ¿qué es la expansión europea? ¿Ya? Es un proceso histórico que se desarrolló en el siglo XV al XVII y en el que Europa domina principalmente todos los territorios de Asia, África y América. ¿Ya? ¿Y por qué se desarrolla esta expansión europea? ¿Por qué los europeos buscan expandirse? Bueno, las causas es ampliar su conocimiento geográfico, que como vamos a aprender más adelante, solo se conoce el 30% de los continentes, que es solo Europa, y solo el 10% de los mares, ya muy poco. Ampliación de los dominios económico y político, ya ellos querían tener más economía, comerciar más y tener más territorio para ellos, el tema político. Y también un encuentro con culturas distantes, ya ellos querían conocer nuevas culturas, ya, pero no con el fin de aprender de ellas, sino que más bien para colonizarlas. Los factores que explican esta expansión también, el mercantilismo, desarrollar el comercio, ¿cierto? Desarrollo comercial y búsqueda de nuevas rutas comerciales. eh, un avance científico que en ese tiempo, antes de esta expansión, no lo tenían. El humanismo y el renacimiento, la reforma y la contrarreforma y la formación de estados modernos, que todo esto lo vamos a explicar más adelante. Ya. La expansión europea se desarrolló en tres ámbitos: en el político, en lo económico y en lo cultural. En el ámbito político se fortalecieron las monarquías absolutas, los reyes, principalmente en España y Portugal. Eh, económicas. Económicas. El desarrollo del capitalismo, mercantil y financiero. El capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada. El que más tiene es el más poderoso, ¿ya? En relación a tierras, puede ser en relación a barcos, en relación a dinero, a oro, plata. La cultura y las causas culturales, que es materiales de adelanto de la navegación, que lo vamos a ver cuáles son los adelantos de navegación que antes no tenían, entonces no podían embarcarse en estas expediciones. Y la mentalidad, cambió su mentalidad, ya no creen en que Dios maneja su vida, sino que ellos manejan su vida. Entonces, al manejar su vida, ellos buscan gloria, buscan riqueza, fama personal, ya el individualismo. El mercantilismo, esto es un sistema económico que se basa en dos pilares principalmente. Primero, el comercio, ¿ya? Eh, Estos dos países grandes que dominaban en Europa, España y Portugal, basaban su economía en el comercio a través de especias, ¿ya? Y la acumulación de metales, que es el oro y la plata. Por ello es clave para los estados y las compañías controlar la ruta al oriente, hacia eh, estas especies, ¿ya? El que tenía el control de la ruta era el que tenía el poderío y la dominación de Europa. Y era lo que eh, peleaban el conflicto que tenían entre Portugal y España. Hay unos cambios culturales, ¿cierto? Hay una transición, como ya dijimos, en la figura de Dios. Ya se cambia del teocentrismo, o sea, que Dios es el centro del mundo, al antropocentrismo, que es el ser humano es el centro del mundo, ¿ya? Y además se cambia eh, hay un cambio en las condiciones de los viajes de exploración. Ya hay un adelanto en la navegación que les permite ir más allá de los mares navegados hasta ese momento. Por ejemplo, antes de la expansión había una escasa autonomía de las embarcaciones, ¿ya?
no tenían diferentes sistemas de navegación como los que hay ahora, los que ellos desarrollaron. Y las embarcaciones solo eran con remo o con velas cuadradas y sin timón. Durante la expansión aumenta la autonomía de las embarcaciones ya porque hay nuevos instrumentos de orientación para navegar y se incorpora la carabela, que ya con vela triangular y con timón, que era más liviana, lo que le permite moverse más rápido. Ahí está la carabela, no empleaba remos, solo con la fuerza eólica del viento, era más ligera, pequeña, lo que hacía más eficiente y que fuera más rápida, ¿ya? Hay una vela atrás triangular que aprovecha la fuerza del viento, entonces les permite dar dirección. Y el timón que permite una dirección más específica y se aprendió de los navíos del norte de Europa. Se desarrollan nuevos instrumentos de navegación, la brújula que les permitía orientarlo del norte, sur, este, oeste, o el portulario. El portulario son planos que se coleccionaban de varios puertos y se utilizaba como un atlas, ¿ya? El astrolabio es un instrumento de navegación para orientarse mediante la observación de los astros, las estrellas, las constelaciones, ¿ya? La esfera armilar es un instrumento de astronomía para observar los cuerpos celestes que son los planetas. Mediante la observación de planetas ellos se ubicaban. La ballestilla es un instrumento de navegación para medir la altura del Sol. Ellos medían la altura del Sol y podían saber qué hora eran, y etcétera. El cuadrante era para medir los ángulos de la navegación en los mapas. Ya la brújula ya lo sabemos, no indica el norte, sur, este, oeste. El nocturnabio es un instrumento para medir el tiempo. Y el reloj de arena también es un instrumento para medir el tiempo. Entonces todos los instrumentos les permitieron ir más allá de los mares cercanos. Les permitieron ir a nuestro continente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había una limitación del conocimiento geográfico. Europa se conocía tan solo una tercera parte de Europa, el 30% de la Tierra, y de los mares solo un 10%. Su única ruta de comercio era el mar Mediterráneo. Y Europa solo veía hacia el oriente, ¿ya? Hacia África, Asia. No veía hacia nuestras tierras, hacia América, ¿ya? Porque, como desconocían, atreverse a navegar en un mar como el Atlántico era navegar en un mar tenebroso, así lo llamaban. ¿Por qué? Porque lo desconocían. ¿Por qué? Porque también si iban a ese mar era muy difícil volver a casa, ya que no tenían antes el adelanto tecnológico para ubicarse en en aguas más profundas, ¿ya? Los principales países que desarrollaron esta expansión fue Portugal y España, ¿ya? El objetivo para los dos era controlar las rutas a la isla de la especie, ¿ya? Ellos necesitaban ir a comerciar en estos lugares y le necesitaban hacer rápido, no demorarse meses, sino que encontrar rutas más expeditas, más rápidas, ¿ya? Portugal circunnavegaba África, toda la costa de África, mientras que España navegaba el occidente por el Atlántico, ¿ya? Se iba más por nuestras tierras, por América, ¿ya? La característica de la empresa estatal, todo el gasto económico lo hacía eh, la corona, mientras que en España era mixta, la corona ponía un poco de dinero, pero también las personas que querían hacer estas navegaciones tenían que poner dinero de su bolsillo. Territorios explorados. Portugal exploró África, Asia y América. Solo Brasil, que hasta hoy tiene todavía rasgos como el idioma que quedaron de Portugal. Y España, América, África y Asia. ¿Ya? ¿Cuál fue el dominio de Portugal? Ellos pusieron en los lugares conquistados factorías y fuertes militares y tenían un dominio económico. Mientras que España pusieron colonias en América para fundar y poblar ciudades, como lo hicieron en nuestro país, con el tema de la evangelización. La evangelización, como lo vamos a ver más adelante, es traspasar su fe cristiana a los indígenas. Y dominar lo económico, lo político, lo cultural.
Pero, como eran dos países muy grandes y que tenían el dominio, tuvieron que repartir las áreas de dominio, eh, dónde desembarcaba cada uno, para no tener conflicto. Es por eso que se firma el Tratado de Tordesillas de 1494 y se reparte este territorio. Esta línea roja, 370 leguas al oeste de la isla Cabo Verde, eran todas las tierras que podía explorar España, ¿ya? Y de esa línea roja para la derecha eran todas las tierras que podía explorar Portugal. Es por eso que, como podemos ver en la imagen, Portugal se queda con Brasil, mientras que España se queda con toda América del Sur y América Central. ¿Ya? Las principales expediciones de Portugal, ahí está, de Bartolomé Díaz, él circunnavega toda la costa de África y vuelve a Lisboa. El puerto de Lisboa es uno de los más importantes en esos años. Vasco da Gama también partió del puerto de Lisboa, pero él fue más allá de solo la costa de África. Él eh, siguió a casi Etiopía y atravesó este continente para llegar a Asia. ¿Ya? Los viajes de Colón. Los viajes de Colón fueron cuatro. El primer viaje fue el más importante porque descubrió, encontró más que descubrió porque América ya estaba ahí. Y su primer viaje fue en 1492, ¿cierto? Salió de los Palos de la Frontera, cerca de Cádiz. Y su primer viaje fue y llegó a Cuba. Después pasó por Santo Domingo y volvió a España en 1493. Su segundo viaje navegó por todo, también llegó a Cuba, navegó por todo Santo Domingo y Puerto Rico para luego también volver en 1496 a Cádiz. Su tercer viaje llegó finalmente a Trinidad, por primera vez a América del Sur, después fue a América Central y volvió a Cádiz. Y su último viaje en 1502 hasta 1504 fue uno de los viajes más largos porque recorrió mayor extensidad y más países dentro de América del Sur. ¿Ya? Efecto, luego de desarrollar estos viajes, ¿qué pasó en Europa? ¿Ya? Se aumentó el desarrollo del capitalismo. El capitalismo, como dijimos, un sistema económico basado en la propiedad privada. El que tenía más riquezas, poder, tierra, era el que era, tenía más poder. Mundialización de la economía capitalista, o sea, ya se mundializó el capitalismo. eh, Se robustecieron las monarquías absolutas en Europa, ¿ya? El rey tenía mucho más poder. ¿Por qué? Porque el rey también eh, eh, puso de su dinero para esta expedición. Entonces, todo lo que se encontró en Europa, en América, eh, fue una parte para la corona. Grande avance en el conocimiento geográfico del mundo y expansión y predominio de las culturas europeas y el mestizaje que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Bueno chicos, eso lo vamos a ver la próxima clase. Espero que les haya quedado claro un poco la explicación de los efectos de la expansión europea. Yo este video lo voy a subir a YouTube y si tienen alguna duda ustedes me pueden escribir en los comentarios qué les pareció el video y si tienen alguna duda, ¿ya? Que estén bien. Cuídense.